ejemplo, cuando los pacientes han perdido o han sufrido la pérdida de las piezas dentales, sea por diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, traumatismos, caries dental. Entonces ahí tenemos que acudir al odontólogo para que nos realice una evaluación para ver cómo hay que reemplazarlo y rehabilitar nuevamente a la cavidad bucal del paciente. Vemos que una vez que se inicia un proceso de rehabilitación a nivel oral en la persona, ¿de qué características establece el odontólogo para iniciar ya ese proceso? A veces hace falta que exista todo un cuadro, tal vez. Claro, para que una prótesis dental tenga éxito, hay que hacer un examen completo, ¿no? Empezando de los exámenes de preguntar al paciente lo que se llama anamnesis, que es las preguntas que se le hace al paciente a ver qué alteraciones tiene, por qué perdió o causas que perdió las piezas dentales. De acuerdo a eso, incluso exámenes radiográficos, que de acuerdo a ese se va a hacer un plan de tratamiento para realizar la rehabilitación, en este caso con piezas dentales artificiales que vienen a ser las prótesis, ¿no? En este caso, hablando ya de las prótesis, ¿de qué tipos de prótesis podemos hablar cuando la persona necesita reemplazar esas piezas perdidas? Bueno, el tipo de prótesis siempre han sido hasta ahora las convencionales, ¿no? A pesar de que ahora ya existen otros más avanzados como los implantes. Dentro de las prótesis convencionales, por ejemplo, tenemos las prótesis fija, en las cuales estas prótesis se retienen, por ejemplo, a nivel de los dientes. Tenemos las prótesis removibles, como estamos viendo en la imagen. Estas pueden ser parciales, como vemos en la imagen. Estas pueden ser también totales, en las cuales, por ejemplo, esta que estamos viendo en la imagen reemplazan a parte de dientes perdidos, como vemos igualmente en la imagen en este momento, ¿no? ¿Este tipo de prótesis son permanentes o tienen que realizarse cambios las personas? Si es que la prótesis ha sido realizada muy bien por parte del odontólogo con la ayuda del tecnólogo dental, el cual realiza ya la parte final, que es de la elaboración de la prótesis, de esto también depende, ¿no? Y depende también del paciente, del cuidado que le dé, si es que de pronto ha habido una parte de una fractura, o el paciente, por ejemplo, siempre tiene a ser su alimentación bastante dura, hay un desgaste de acuerdo al material también que se puede utilizar en las prótesis. Entonces depende de esto la duración y el mantenimiento de lo que se le puede hacer. Hay veces que se les puede, hay que cambiar las prótesis porque también sufren desgastes de acuerdo al material que se utilice. ¿Qué objetivos cumplen estas prótesis? Van a reemplazar al diente, pero tienen la misma funcionalidad, por ejemplo, en la masticación o al desgarrar alimentos. Claro, el objetivo principal de esto, de elaborar o hacer las prótesis o rehabilitar al paciente con estas prótesis, como vemos en la imagen igualmente, van a reemplazar y dar la función, por ejemplo, estética. A veces, como tú sabes, Pato, esta situación de no tener dientes, incluso en la parte anterior, conlleva a que el paciente baje su autoestima, no pueda sonreír, no pueda hablar bien. Entonces siempre es bueno tener el cuidado de los dientes y reemplazar por las prótesis dentales, sea esta removibles, fijas, o ahora que hay los implantes, pero siempre teniendo examinarse con el odontólogo para ver cuál es lo más indicado para cada paciente. Es decir, el odontólogo llega a tomar la decisión de acuerdo a las características que tiene cada persona o la dificultad que tenga. Claro, sí. No todos tendrían que tener algo removible o no todos tendrían que tener algo fijo. Exactamente, porque, por ejemplo, en pacientes que no han perdido totalmente sus piezas dentales, ahí porque se puede poner los prótesis fija, que son las cuales no se les puede retirar de la cavidad bucal. O a su vez, dependiendo también de la parte económica de cada paciente, se puede poner prótesis acrílicas, prótesis a veces totales, cuando los pacientes ya carecen en su totalidad de las piezas dentales. Dentro de este tipo de prótesis que se puede ubicar a las personas, también se hablan de los implantes. ¿En qué consisten los implantes?
Bueno, los implantes consisten en cuando ya no hay piezas dentales y eh, se debe tomar muy en cuenta, pero es como te digo, siempre con un buen diagnóstico de parte del odontólogo. Luego, él tiene igual que trabajar conjuntamente con el implantólogo para ver y realizar los exámenes correspondientes. Estamos viendo en la imagen cómo va un implante. Estos se diferencian con las prótesis dentales porque van estos dentro del hueso y se llaman osteomucosoportadas porque van a estar fijas en el hueso, sea superior o inferior de nuestra cavidad bucal. ¿Qué tipos de materiales son los que se utilizan en estos implantes? Bueno, de los materiales que se utilizan, antes venían materiales que no eran muy compatibles con el hueso, pero conforme ha ido avanzando la tecnología, ahora hay muy buenos materiales que se osteointegran, es decir, se unen con el hueso y no hay ningún problema, porque a veces cuando recién empezaron a salir los implantes había muchos problemas que, por ejemplo, el cuerpo rechazaba el implante y había movilidad y el paciente perdía ese implante. Pero ahora, como te digo, hay nuevos materiales mucho más avanzados que ahora ya en los implantes es mucho mejor y un tratamiento con éxito se da en estos casos. ¿Podría existir al utilizar este tipo de prótesis o implantes complicaciones que pueda tener la persona tal vez por el uso? Bueno, esto tiene que valorar tanto el odontólogo cuando va a ver al paciente y luego el implantólogo, el cual ya va a hacer una valoración final, porque hay que hacer una serie de exámenes, como te he dicho al principio, para que este tipo de implantes, como se llaman, tengan un éxito. Exámenes de, por ejemplo, el paciente al principio de lo que se llama anamnesis, por ejemplo, preguntar a los pacientes si no han tenido problemas de salud, no ha habido problemas de diabetes, hipertensión. Luego, por ejemplo, los exámenes radiográficos para ver en el paciente si es que tiene una buena cantidad de hueso donde va a soportar el implante, porque si no se entraría a otro tipo de tratamiento como es un aumento de hueso, cirugías que ya se podría hacer a nivel de encía para darle mayor cantidad de hueso para el soporte de los implantes. Estos implantes, una vez que son ya establecidos en el hueso, la funcionalidad, por ejemplo, al masticar o al desprender, va a tener una diferencia con los dientes normales. Bueno, en parte sí, eso te digo, teníamos que tener en cuenta mucho porque el implantólogo en el momento que lo realiza, al paciente le da indicaciones de que, por ejemplo, tiene que tener controles posteriores. Al principio debería ser una dieta blanda para que el diente, hasta que el diente se osteointegre dentro de nuestra cavidad o de la cavidad bucal del paciente. Entonces sí hay cuidados que hay que tener porque a la final, si es que comenzamos con alimentos duros, puede haber un trauma en el implante y en el hueso y puede haber movilidad y puede terminar en la pérdida del implante. Por eso hay que seguir los consejos y los controles posteriores que el implantólogo le va a dar al paciente. Este tipo de materiales y prótesis, los tiempos de duración o los tiempos de vida útil que puedan tener, más o menos en qué espacio están determinados. Bueno, no hay espacios específicos para el cambio de prótesis. Por ejemplo, estamos viendo en la imagen una prótesis total, ¿no? Eso es porque el paciente es totalmente edéntulo, es decir, no tiene piezas dentales. Entonces, en estas clases de prótesis, eso te digo, habría que ver, por ejemplo, qué tipo de alimentación tiene el paciente. Por ejemplo, si es una alimentación bastante dura, es blanda, entonces en la alimentación dura obviamente va a haber más desgaste. Entonces, y los cuidados que va a tener el paciente, por ejemplo, en el aseo, en que no le deje caer a la prótesis, porque estas prótesis en ciertos materiales se pueden fracturar. Y a veces ellos van concurren al odontólogo y se les hace una reparación. Entonces, a veces se les recomienda que entonces ya tienen que cambiar la prótesis porque ya no va a cumplir la función para la que está hecha.
Estas prótesis, ¿qué diferencias tienen, por ejemplo, las que son los implantes con las prótesis? ¿Qué podemos notar como diferencias en esto? Ya, la diferencia, por ejemplo, en las prótesis fijas, en las cuales van directamente incrustadas o pegadas a los dientes, por eso se les llama dento soportadas, porque van en los dientes. En cambio, las prótesis removibles, las cuales se puede sacar y poner el paciente, se llaman dento mucosoportadas porque van soportados a nivel de los dientes con unos ganchos y a nivel de la mucosa dental. Y en cambio los implantes son adheridos al hueso. Entonces esa sería la diferencia grande que con los implantes, con las prótesis dentales. Y los implantes son más cómodos, más estéticos que llevar una prótesis parcial o fija, pero eso te digo, habría que hacer una valoración para Hay que decirle al tener paciente. cuidado por si hay un rechazo o algo. Exactamente, y el rechazo o, por ejemplo, si el paciente tiene otro tipo de problemas, de enfermedades sistémicas, hipertenso y todo eso, entonces habría que recomendar otro tipo de tratamiento o prótesis dental en este caso. Si hablamos nosotros de costos, ¿cuáles son las más costosas? O tal vez depende del material o del sitio en donde se haga. Bueno, dentro de esto, de los costos, hablando ya de implantes o prótesis, el costo es más en implantes dentales. Dentro de las prótesis fija, también hay costos, porque de acuerdo al material que va a utilizar, por ejemplo, con el tecnólogo habría que se consulta y se queda de acuerdo si es un material bueno, intermedio o malo, entonces de acuerdo a eso va a ser el costo de cada prótesis. Luego las prótesis removibles son económicas, son convencionales, son muy buenas también, no hay que desmerecer lo que siempre se ha utilizado. Ahora también vienen otros materiales en prótesis removibles como son las flexibles, otros materiales acrílicos que ya vienen mejorados, entonces son buenas opciones también. Habría que valorar a los pacientes para recomendar si es que le conviene una prótesis o un implante. Hay ocasiones en que de pronto la pérdida de las piezas dentales justamente le puede provocar a la persona dificultades en su autoestima o dificultades para establecer un nivel de relación. Necesariamente entonces la persona tendría que establecerse una valoración para poder realizarse este tipo de implantes. Hoy se habla incluso de la modelación de la sonrisa. Así es, bueno, eso te digo, el programa es para hacer una guía al paciente, porque eso te digo, habría que, cuando el paciente se siente incómodo con sus dientes o con su sonrisa, habría que hacer una valoración, porque no a todos los pacientes se les puede decir póngase una carilla dental o una corona, entonces hay que valorar al paciente. Por ejemplo, eso te digo, hay pacientes que, por ejemplo, van a tener su alimentación con alimentos duros. No se le puede poner o decirle hágase unas carillas. Por ejemplo, nosotros acá en Mejía, una de las costumbres es andar con el tostado, con las habas. Exactamente, a eso es lo que vamos, ¿no? Entonces eso te digo, por ejemplo, vamos a hacer todos esos estudios de acuerdo a los pacientes, porque un paciente que se va a poner carilla, tú has visto los programas, por ejemplo, donde así estamos viendo en la imagen que, por ejemplo, quieren una sonrisa de película, entonces si una persona tiene alimentación dura no se le va a recomendar eso porque en el momento que va a masticar alimentos duros se puede dañar el trabajo que se le ha hecho. Entonces las carillas dentales que por lo general se les hace a los artistas, actrices, ellos, por ejemplo, se recomienda ahí, ellos ya no pueden masticar O sea, cosas prácticamente duras. ya la persona tiene que tener ciertos cuidados una vez que se ha puesto las prótesis. Tiene que tener cuidado de su alimentación, de cuidado de higiene, de cualquier traumatismo, porque ya no va a quedar igual como sus dientes naturales. Entonces, ahí ya son ciertas formas de alimento, formas de cuidado y la higiene que tienen que tener ellos con el objeto de preservar las prótesis. Así es, y de acuerdo a eso también, eso te digo, siempre hay que realizar los chequeos posteriores, sea prótesis, por ejemplo, fija o la removible. Por ejemplo, en la prótesis fija, si es que no ha habido un sellado total de donde va la prótesis pegada al diente,
al diente natural que es del paciente, si hay una microfiltración de alimentos y eso no se revisa cada cierto tiempo, que donde, por ejemplo, estamos viendo en la imagen, esa es una prótesis fija. Y si no vemos en eso el cuidado con el odontólogo para cambiar nuevamente esa prótesis, o a su vez retirarla para darle una correcta limpieza, a lo largo esa prótesis se va a perder, porque los dientes con esa microfiltración se va a dañar. No va a haber un éxito en la colocación de las prótesis. ¿Hay alguna diferencia entre si es que hay que reemplazar a través de las prótesis de acuerdo a la cantidad de piezas dentales que tenga que reemplazarse? Claro, sí. Eso te digo, habría que siempre una valoración para recomendarle al paciente o sugerirle un implante o una prótesis removible parcial o una corona, como estamos viendo en la imagen, coronas que ahora antes se utilizaban mucho las coronas de metal, ahora casi ya no se ve, o al paciente ya no le gusta las coronas de metal. Por lo general se mandan a hacer coronas de metal porcelana, que son muy estéticas y muy buenas también. ¿Tiene que ver la edad también en esto de utilizar ya prótesis? Bueno, sí, porque por lo general la enfermedad de la caries puede venir, sea hasta por herencia, que el paciente tenga una mala dentadura y pierda sus piezas dentales a temprana edad, o a su vez personas que ya han perdido sus piezas dentales tal por la edad, porque hubo retracción gingival, pérdida de hueso, a veces, y estas piezas prácticamente se pierden completamente sanas. Entonces ahí ya toca hacer un plan para hacer la rehabilitación del paciente con prótesis dentales, pero como les digo, siempre acudiendo al odontólogo para que nos sirva de una guía, porque no podemos decir nosotros le voy a poner un implante o una prótesis fija sin haber hecho los exámenes correspondientes para que el paciente y esta prótesis sea un éxito ahora y después. Cuando una persona ya se ha ubicado las prótesis, ¿con qué periodicidad tiene que hacerse los controles para saber si todo está bien? Bueno, los controles periódicos dependería del odontólogo, porque de cada odontólogo. Él tendría que valorar si es que hubo un buen sellado, por ejemplo, en una prótesis fija. Como te digo, a veces hay microfiltraciones y eso hay que tener mucho cuidado y pedirle al paciente que venga unos controles cada 6 meses, puede ser. En cambio de las prótesis removibles, por ejemplo, cuando hay desgastes, porque los dientes artificiales también, la mayor parte son acrílicas y con el tiempo se desgastan y van también a producir dolores articulares, de oído, cuando ya el desgaste produce la disminución de la altura de las mandíbulas, entonces va a producir problemas. Entonces habría que reemplazar las prótesis dentales. ¿Hay personas que podrían tener reacciones o tal vez alergias a los materiales que se utilizan en las prótesis? Sí, claro que sí. De hecho, en la consulta se ha tenido pacientes que sí han tenido, por ejemplo, alergia al acrílico, pero se busca alternativas, ¿no? Si es que hay alergia a lo que es acrílico, se puede entrar con un trabajo de una prótesis flexible o una de metal. Hay otras personas que, por ejemplo, tienen alergia al metal, entonces la opción es el acrílico. Entonces sí, hay problemas alérgicos Con la experiencia que tú tienes en este campo, ¿a qué tipo de prótesis es lo que más las personas acceden o deciden tener? Bueno, en lo que sea, en los 15 años que llevo en esto de odontología, lo que más se ha hecho es prótesis en metal porcelana, acrílicas. Casi no me gusta mucho en cromo cobalto, porque yo he tenido muchos pacientes que han venido con un tremendo desgaste y destrucción de las piezas dentales cuando son las prótesis con metal, ¿no? Incluso el paladar es metálico y se llaman las cromo cobalto. Producen destrucción de las piezas dentales, entonces no he recomendado mucho estas prótesis. Preferiría las de que ahora materiales nuevos flexibles, o las de acrílico, que son convencionales, ¿no? Ya se está reemplazando y los materiales que hoy en día hay ya no generan tal vez muchas reacciones.
No se ha visto reacciones, pero siempre hay que tener cuidado y hacer una prueba también al paciente para que no hayan después problemas de alergia o infecciones que pueden producir las prótesis. Por ejemplo, si ponemos un paciente diabético una prótesis, que el diabético no está controlado, no está tomando medicación. En este caso tenemos que, por ejemplo, conversar con el médico que está tratando de la enfermedad del paciente para nosotros poder evaluar si es que el paciente es candidato para ponerse las prótesis, para colocarse las prótesis. Porque un paciente que con diabetes avanzada o puede, por ejemplo, adquirir infecciones en la boca, irritaciones, y esto le puede causar mucho más daño que utilizar la prótesis, pero son muy buenas para utilizarse. Es decir, esta fase del diagnóstico y de establecer ese plan de tratamiento va más allá de solamente establecer los materiales, sino también es una revisión sistémica de la persona para saber si es que accede o puede su organismo soportar el tipo de material que se va a utilizar o la forma en que se va a trabajar. Claro, así es, porque siempre hay que tener muy en cuenta que hay que visitar al odontólogo porque a veces, por ejemplo, los pacientes, como hemos escuchado en medicina, dicen, no, anda, acá que hace barato y esto me hizo muy bien, me hizo un buen trabajo, pero hay que hacer una valoración. Desde que el paciente tiene que ser un paciente que esté sano o a su vez, si tiene alguna enfermedad, tiene que ser controlado para que después el tratamiento que se le va a dar no sea una pérdida. Por ejemplo, en los implantes, si es que al paciente no se le da una valoración de todo para que el implante sea un éxito, se va a perder el implante. Y los implantes, como hemos hablado anteriormente, están dentro de un costo muy elevado también, de acuerdo también a cuántos implantes se va a poner en la cavidad bucal. Es decir, aquí va muy bien la frase de que lo barato sale caro muchas veces porque podría generarle complicaciones o problemas a la persona. Bueno, puede generarle, pero eso te digo, siempre hay que acudir a la persona especializada, ¿no? Por ejemplo, al implante. En este caso, por ejemplo, si es que nosotros vemos que es un paciente candidato para implantes, y yo tengo que remitir al implantólogo porque yo en implantología no trabajo. Entonces vamos a remitir al implantólogo, el implantólogo tiene que hacer una valoración de todo el paciente para saber si es que es un candidato para implantes y después tenga un éxito con estas. Esta parte es importante que todos conozcan que de pronto no solamente la valoración, sino el odontólogo en este caso tiene que remitir a la especialista. Claro, ahora hay una regulación que, por ejemplo, ya los odontólogos no podemos hacer todo lo que, como antes nos decían, somos unos todólogos. Ahora hay las especialidades, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si vemos una pieza dental cariada que puede salvarse, entonces tenemos que remitir al endodoncista. Hay un paciente candidato a implantología, al implantólogo. Entonces, así, en cada una de sus especialidades. El odontólogo tiene su especialidad y tiene que remitir de acuerdo al ámbito de acción que tiene. Al ámbito de acción que tiene y a lo que el paciente se va a realizar. Ya el odontólogo no está, ahora los odontólogos ya no están capacitados a realizar todo ellos mismos. Ahora hay ya las ramas que cada especialista tiene que, el cirujano, igual la cirugía es del cirujano, no puede hacer el odontólogo general. Esto es muy importante que todos conozcamos para poder llegar al especialista específico que va a solucionar mi problema. Así es, más que todo en estas cuestiones de, por ejemplo, de cirugías y de implantes que son partes muy delicadas y que después, si es que no vamos al especialista correcto, van a tener problemas posteriores. ¿Qué persona, para que en sus hogares las personas puedan determinar quiénes son los candidatos a que se realice esta rehabilitación oral? ¿Con qué características de pronto ellos podrían notar que serían candidatos a hacer esta rehabilitación? Bueno, como te decía anteriormente, los candidatos son los que no tienen piezas dentales, que hayan perdido. ¿Puede ser una o pueden ser varias? Puede ser una o puede ser varias, o puede ser total.
Por ejemplo, hay prótesis fija, prótesis removible parcial y prótesis total. Cuando el paciente ha perdido totalmente sus piezas dentales. ¿Qué recomendaciones les podrías hacer a nuestros televidentes sobre específicamente este tema de rehabilitar su cavidad oral? Bueno, hay que tener también la cultura, ¿no? de ir al odontólogo para que evalúe, porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos un paciente que no tiene una parte de su dentadura y el paciente se da cuenta, por ejemplo, dice, me están creciendo los dientes, me dice. No es que están creciendo los dientes. Los dientes tratan de llenar el espacio donde fueron perdidos o se hizo la extracción dental. El espacio vacío que queda. El espacio vacío que queda, los dientes que sean arriba o abajo, ellos tratan de llenar ese espacio vacío que se produjo. Entonces, para eso es muy importante acudir al odontólogo para reemplazar esas piezas dentales, porque le va a devolver la función. En este caso, muy importante la masticación, porque si no tenemos una buena masticación, el estómago, por ejemplo, si los alimentos pasan casi enteros, va a segregar más ácidos, y el cual va a producir, como tú sabes, una gastritis y al final úlceras con el tiempo. Muy interesante, a veces el tiempo es corto. En caso de consultas, ¿en dónde pueden ubicarte las personas? Bueno, nosotros estamos en la avenida Pablo Guarderas y de Los Nardos. Es muy importante. Hemos estado en esta tarde entonces con el doctor Raúl Loachamín, odontólogo, quien nos ha ayudado a comprender más sobre la rehabilitación oral. Gracias por estar con nosotros y esperamos que no sea el último programa. No, espero que sí. Gracias a todos ustedes. Gracias a MGTV. Gracias por todo. La invitación. Gracias. Gracias a todos nuestros televidentes y no se olvide que los días miércoles a partir de las 5:30 estaremos con un nuevo programa de Mejía Saludable. Muy buenas tardes.